Thank you, Kuya Carcilia. And now, to continue the program in Don Bosco TV, we are going to talk about something interesting and important for families and teenagers. Muchas gracias, Kuya Carcilia. Y ahora, continuando con el programa de Don Bosco TV, tenemos un tema importante para los jóvenes y las familias que nos ven. Darle la bienvenida a Ariadna López y Lizeth Mendoza, que son del área de trabajo social, que nos van a hablar del embarazo en la adolescencia. ¿Qué nos pueden contar acerca de este tema? Bueno, primeramente, gracias por la invitación. El día de hoy hemos venido con un tema muy importante para nuestra sociedad, embarazo en la adolescencia. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, nos indica que la adolescencia empieza desde los 10 años a los 19 años. Eso quiere decir que la adolescencia empieza cuando ya estamos entrando a la pubertad y finalizando esta, ya ingresando a la juventud. Ahora, cuando una adolescente queda embarazada o ya tiene su hijo, pone en riesgo ya sea su salud, su educación, y me atrevo a decir que pone en riesgo su futuro. El embarazo en la adolescencia se da en cualquier contexto, eh, pero con evidencia empírica nos dice que más se da en las familias pobres, en las familias donde existe violencia, en las familias disfuncionales y bueno, más que todo se da en ese tipo de su entorno, en su entorno familiar. ¿Cómo podemos prevenir esto? Hablando abiertamente de los temas de salud sexual reproductiva y también hablándoles sobre los métodos anticonceptivos abiertamente, resaltando que el condón, así sin que sea un tema así como tabú que está hablando, resaltando que el condón nos ayuda además de prevenir un embarazo no deseado, nos ayuda a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, las ITS. Y eso sería lo más resaltante, hermano Jorge. Muy bien, Ariadna. Una pregunta, ¿cómo podrían los padres ayudar a prevenir el embarazo adolescente en sus hijos, teniendo en cuenta que a veces es un poco difícil hablar de estos temas o los padres sienten vergüenza de hablar de esto con sus hijos? ¿Qué recomendaciones nos darías? Bueno, primeramente, recomendar a todos los papás que tengan una confianza con sus hijos, ganarse la confianza de nuestros hijos y dejar de lado, cuando ya hablamos de sexo, relaciones sexuales, realmente para algunos papás es un tabú. O sea, totalmente se alarman. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás diciendo? ¿Vos por qué tienes que saber de eso? Tú no estás en la edad adecuada. Pero deberíamos de hablar libremente con nuestros hijos. Y no solamente esta recomendación tal vez para los padres, tal vez también sería para los tíos, hermanos mayores, hablar con nuestros hijos, informarles y también como padres informarnos sobre estos temas, sobre el embarazo en la adolescencia, sobre las consecuencias que puede traer esto. Eso sería, hermano Jorge. Tienes mucha razón, Ariadna. Hay que concientizar a los padres para que puedan hablar de estos temas con sus hijos, ya que es muy importante. Recordemos que los padres podrían hacer cualquier cosa por el bienestar de sus hijos y este es un tema también muy importante que tienen que tratar con ellos para su bienestar y para cuidar también su futuro. Lisette, ¿cuáles serían las consecuencias de un embarazo a temprana edad? ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto? Bueno, primeramente gracias por la invitación. Las consecuencias de un embarazo a temprana edad, en primera instancia, es que a los jóvenes ya se los vuelve como un futuro muy incierto.
¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que al embarazarse a temprana edad, estos jóvenes tienen que dejar el colegio. Uno, ¿por qué? Porque ya tienen que asumir roles como papá. Si bien la pareja de esta joven, en nuestra cultura, nosotros manejamos lo que es, si es que ya se ha embarazado, tienen que juntarse, tienen que casarse, tienen que hacer una familia para poder cuidar al bebé que está en camino. Y por ende, tienen que abandonar el colegio para poder trabajar. En segundo, si bien la muchacha va a estar con la oportunidad de seguir estudiando, sufre lo que es algún tipo de discriminación por el, o emocionalmente se siente mal porque sienten que le miran feo, sienten que tal vez dicen que porque no se ha cuidado, o sea, ponen sobrenombres y sobre cosas a lo que está pasando esta muchacha y por lo que las jóvenes dejan los colegios. También a lo futuro, estas personas tienen menor oportunidad laboral. Si bien a las personas que tienen cartones, tienen títulos, han hecho sus carreras universitarias, les cuesta conseguir lo que es el trabajo, a estos jóvenes les cuesta aún más todavía, ¿verdad? En cuestión de la dependencia económica, como bien mencionaba hace un momento, es que si bien la pareja va a trabajar y yo como mamá o joven, las jóvenes mamás tienen que quedarse en casa para poder cuidar al bebé y hacer labores de casa. Y ahí es lo que surge la dependencia económica de la pareja. Y por ende también muchas de las veces nos puede conllevar a otro problema más grande que es la violencia, por esa dependencia económica. También entre las consecuencias está lo que es físicamente, lo que nos puede llevar a físicamente a las mamás, voy a empezar con las mamás, que van a sufrir de desnutrición, pueden tener anemia, porque no, tal vez por el miedo o temor que tienen, muchas de estas jóvenes no acuden a los centros de salud para hacerse su control prenatal. Por miedo a que le miren o que le digan cosas feas o simplemente por ocultar el embarazo. Estas jóvenes madres están yendo al hospital algunas veces ya en labor de parto. Otras están yendo casi como al último trimestre de revisión. Entonces, estas personas están con desnutrición, están con anemia, también pueden ser que tengan eclampsia, preeclampsia, que por no hacer sus controles y no tener los debidos cuidados, tienen la presión alta y esto también les puede conllevar a la muerte. Las consecuencias para el bebé sería los nacimientos prematuros por el mal cuidado de la madre o porque si bien de la madre el cuerpo en la adolescencia está todavía en pleno desarrollo, entonces por su mismo cuerpo, la misma anatomía que tiene esta mamá, se da lo que es los nacimientos prematuros. Otro serían las malformaciones congénitas. ¿Esto a qué se refería? De que si no hemos ido a los controles prenatales como se debe desde el primer mes de embarazo, no hemos tomado lo que es sulfato ferroso. Y el sulfato ferroso, si bien nos ayuda a la anemia, también nos ayuda a evitar estas malformaciones congénitas, ¿no? Entonces, inclusive este sulfato ferroso en una buena planificación familiar se tendría que tomar 3 meses antes de concebir. Pero esto es información que los adolescentes no lo saben. También esto aumenta la morbilidad y mortalidad tanto en madres como en niños. Eso te podría mencionar en cuanto a las consecuencias. Bastantes consecuencias negativas del embarazo a temprana edad. Tengamos en cuenta las recomendaciones que nos dan acá Ariadna y Lisette. Para todas las familias que nos escuchan, creemos conciencia, hablemos de estos temas con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos y también entre jóvenes. Para finalizar este espacio, ¿qué mensaje podrían dar o qué recomendaciones podrían darle a los jóvenes para el cuidado de este tema?
Bien, te voy a mencionar un dato que es de la gestión 2023, de la gestión pasada, ¿verdad? Que la Defensoría del Pueblo, juntamente con el Ministerio de Salud y Deportes, habían tabulado que es de 16.474 embarazos en adolescentes de 10 a 19 años, 1.042 han sido embarazos en adolescentes en menores de 15 años. Entonces, este es un dato alarmante. Si 1.442 han tenido, son menores de 12 años. Entonces, aquí juegan mucho lo que es la prevención. La prevención, como bien mencionaba hace un momento, la sexualidad no puede ser un tabú. Nosotros tendría que desaparecer esa palabra, porque si nosotros como padres o como educadores, como padres principalmente, enseñamos a nuestros hijos que deben de cómo usar los métodos anticonceptivos, cómo tienen que, durante el enamoramiento, qué cosas pueden permitir, qué cosas no se pueden permitir, la gravedad del problema que puede causar, no solamente el embarazo en adolescentes, el embarazo, ¿no? Sino es que también las enfermedades de transmisión sexual, que son muchas, como la gonorrea, la sífilis, el herpes, el VIH. Entonces son esos los cuidados que los papás nos deberían de informar en primera instancia. En segundo, deberían de hacerse programas donde estos temas se toquen a fondo en las unidades educativas. Porque si bien nuestro primer hogar y la información todo vamos a sacar, que es la casa, nuestra segunda casa es en el colegio, porque pasamos una gran parte del tiempo también en ahí, ¿no? Entonces deberían de explicarnos en programas, tal vez hacer seminarios, talleres, en cuestiones de que puedan llamar la atención a estos jóvenes, de cómo cuidarse, cómo hacer su planificación, cómo iniciar su vida sexual activa correctamente, explicándole la gravedad de si es que no realizan bien esto, qué gravedades o qué consecuencias les va a traer a la larga. Eso les podría mencionar. Y otra recomendación a los adolescentes que tal vez nos están viendo sería pedirles, tenemos el celular en la mano y podemos buscar en Google, podemos informarnos. Informémonos nosotros mismos, preguntemos, no tengamos miedo. Si bien hablamos como el tema de la reproducción sexual, debería de ser como hablar un tema de matemáticas, química, física. No debería de ser un tabú. Entonces, como adolescentes podemos buscar información, tenemos el acceso al internet e informarnos sobre estas cosas. Si en el hogar papá, mamá no quieren, están muy cerrados en eso, pues informarnos nosotros mismos. Eso sería. Muchas gracias. Es un tema bastante importante y delicado. Como nos recomendaban acá Ariadna y Lisette, busquemos información, ya sea por nosotros mismos, entre jóvenes, compartamos esta información, estas recomendaciones, tengamos muy en cuenta todas las consecuencias negativas que nos han mencionado, cuidemos nuestro bienestar, nuestra salud y también nuestro futuro. Eso sería por este espacio. Continuamos con más de Don Bosco TV, con Arcilia, a continuación. Educando en positivo. Un espacio propuesto por el Centro Cultural Don Bosco. Don Bosco TV. Educando en positivo. Mensajes, reflexión, invitados.